America is back. Estados Unidos ha vuelto. Con esa frase comenzaba Donald Trump su primer discurso ante el Congreso desde que regresó a la presidencia de Estados Unidos. Durante 1 hora y 40 minutos, en el discurso presidencial al Congreso más largo de la historia moderna, Trump defendió los aranceles, su cruzada migratoria, prometió una guerra contra los cárteles, aseguró que Estados Unidos recuperará el Canal de Panamá y que se hará con Groenlandia. Defendió los recortes de Elon Musk y el giro de la política estadounidense sobre Ucrania. Lo hizo entre aplausos acalorados de los republicanos presentes en la sesión y ante la indiferencia y la protesta de los demócratas. Un discurso que a ratos parecía más bien un mitin de campaña que un balance de sus primeros días de gobierno. Escuchemos. 6 semanas atrás estuve de pie bajo la cúpula de este Capitolio y proclamé el amanecer de la Edad de Oro de Estados Unidos. A partir de este momento, una acción rápida e implacable marcará el comienzo de la mayor y más exitosa era de la historia de nuestro país. Hemos logrado más en 43 días que la mayoría de las administraciones en 4 u 8 años. Y esto solo es el comienzo. Desde Washington nos acompaña el periodista de Deutsche Welle, José Díaz Briceño, para analizar este discurso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. José, durante más de 1 hora, Trump se centró principalmente en la política interior del país. ¿Qué temas dominaron el discurso? El presidente Trump definió pues básicamente sus primeras 6 semanas de gobierno como el regreso del sentido común a la presidencia de Estados Unidos y sin embargo lo que realmente caracterizó al discurso fue el carácter polarizante y desafiante de sus palabras. Hay que decir que, como bien decías, la política interna, la lucha contra lo que considera es la ideología progresista fue prácticamente el núcleo de su discurso, acusando obviamente que administraciones previas habían pues dislocado lo que era la esencia de Estados Unidos. Por ejemplo, declaró como idioma oficial el inglés y eso lo presumió. También aseguró que su gobierno estableció a través de una orden ejecutiva que solo existen 2 sexos en el país, algo que va en contra de las personas transexuales aquí, y también insistió en el ataque directo a los inmigrantes en Estados Unidos. Todos estos son temas comunes que han estado presentes desde su campaña y en los temas de política exterior en general el presidente Trump fue relativamente breve, aunque sí abordó temas como la guerra en Gaza, el tema de la invasión rusa de Ucrania pero más importante estos temas sobre un imperialismo estadounidense al pues buscar hacerse del control del Canal de Panamá y Groenlandia. Todo esto enmarcado en un ambiente de fuerte frustración y crispación política en el que se vio también pues muchas divergencias por parte de los demócratas que acudieron a ese centro en el Capitolio para escuchar al presidente Trump. Hay que decir, Trump tiene una aprobación de alrededor de 48% de acuerdo con la más reciente encuesta de CNN, y esto lo ubica solo por encima del Trump de su primer mandato presidencial respecto a otros presidentes en esta misma altura de su gobierno. Es decir, un discurso polarizante que no necesariamente presentó nuevas iniciativas. Me gustaría que ahondemos, José, en la política exterior. Tú ya lo mencionabas, se refirió a la guerra en Gaza, también a la guerra en Ucrania. Reveló haber recibido una carta del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky indicando su voluntad de sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible. Me dio la sensación que ese violento altercado entre Zelensky y Trump hace apenas unos días, el viernes en la Casa Blanca, ya es tema del pasado. ¿Cómo lo viste tú? Y todo indica que se firmará ese acuerdo sobre los minerales ucranianos. Había trascendido que el presidente Trump necesitaba una especie de disculpa pública del presidente Zelensky después del altercado del viernes, donde, pues, de acuerdo con muchos, se desarrolló una emboscada contra el presidente ucraniano por parte del propio Trump y su vicepresidente J.D. Vance al acusarlo de no querer hacer la paz.
y después del video publicado por el presidente ucraniano en sus redes sociales asegurando que estaban listos para firmar un acuerdo de minerales, esto pareciera que suavizó la postura de la Casa Blanca y sin embargo hay que decir, el acuerdo todavía no está firmado y quizá más importante, lo que no se dijo en el discurso de Trump es que Estados Unidos mantiene congeladas las ayudas militares a Ucrania, algo que de acuerdo con el diario The Financial Times podría justamente provocar que en 2 o 3 meses no exista el abasto suficiente de material bélico para el ejército ucraniano. Hay que decir también que hoy mismo se da a conocer por ese mismo diario británico que Estados Unidos ha dejado de compartir inteligencia para el campo de batalla en Ucrania. Todo esto habla de que la actitud hostil por parte del presidente Trump, a pesar de las palabras en el discurso ante el Congreso, sigue siendo hostil. Me gustaría que andemos en otro de los temas que mencionabas, estos anuncios imperialistas de Donald Trump. Recuperaremos el canal de Panamá y vamos a conseguir Groenlandia de un modo u otro, dijo anoche. Si bien se ha referido reiteradas veces tanto al canal de Panamá como a la isla, que es la más grande del mundo, un territorio autónomo de Dinamarca, sonó aún más determinante esta vez, ¿no? Lo conseguiremos de un modo u otro. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo percibiste, José? Una de las frases más alarmantes es este llamado al decir que conseguirían Groenlandia a cualquier costa. Y esto obviamente es una cuestión que habla del carácter imperialista de buena parte del discurso de Trump y que contrasta con las posiciones de campaña, porque originalmente la política exterior que Trump presentó en la carrera presidencial fue básicamente de no entrometerse en planes de expansión y más bien ser una una potencia internacional más reservada que no se mete en conflictos internacionales. Y lo que tenemos con estos dos posicionamientos respecto a Groenlandia y también sobre el canal de Panamá es que Estados Unidos está dispuesto a ejercer cualquier arma que tenga a su disposición para hacerse del control de lo que él considera son activos muy importantes para la seguridad nacional de Estados Unidos. Habrá que ver cuál es la reacción de los socios europeos de Dinamarca, porque obviamente después de las últimas semanas del giro en la política exterior estadounidense más cercana a Rusia, sí realmente hacen que estas advertencias sobre lo que pudiera hacer en Groenlandia y en Panamá pudieran ser todavía más alarmantes para el sistema internacional. Me gustaría, José, que también ahondemos en la política estadounidense en América Latina. Ya es hora de que Estados Unidos le declare la guerra a los cárteles, dijo Trump. Recordemos que el 19 de febrero su gobierno incluyó en la lista de organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles mexicanos. ¿Cómo ha influido esto en las relaciones bilaterales? Aquí en América del Norte, con Canadá y México, se vive justamente un momento de alta crispación luego de que hace 2 días entraran en vigor aranceles de 25% a las importaciones de los 2 principales socios comerciales de Estados Unidos, una política que el propio primer ministro canadiense dijo no entender, el hecho de que Trump esté acercándose a sus enemigos que previamente consideraba Estados Unidos, en específico el presidente Putin en Rusia, y castigue directamente a sus socios comerciales y de seguridad más cercanos como son sus vecinos del sur y el norte. Aquí en el discurso del presidente Trump fue bastante agresivo una vez más anoche, asegurando que el territorio al sur de la frontera, así le denominó a México, está plenamente controlado por los cárteles, y esto obviamente habla de una un duro posicionamiento que no será bien recibido por el gobierno de México y que hasta el momento ese gobierno no ha decidido lanzar represalias, algo que sí hizo Canadá en el tema comercial.
En el tema específico del narcotráfico, volvió a insistir que el fentanilo, esta droga sintética que es exportada desde México por los cárteles, ha seguido básicamente matando a miles de estadounidenses, y sin embargo las más recientes encuestas de salud de los Centros de Control de Enfermedades muestran que desde al menos 2023 las muertes por fentanilo han caído. Hay que decir solo por último, el presidente Donald Trump dijo que el envío de 29 criminales estadounidenses, 29 criminales ligados al narcotráfico mexicano la semana pasada había sido una acción del gobierno mexicano para tenerlos contentos, y sin embargo así establecieron los aranceles no importando tales acciones. Narcotráfico y aranceles parecen estar muy de la mano en Estados Unidos, y de hecho el discurso anoche de Trump se produjo el mismo día en que China y Canadá tomaron represalias con aranceles a los productos estadounidenses. México dijo que lo hará el domingo. Esto, como ya lo mencionabas, después de que Estados Unidos impusiera fuertes gravámenes a sus tres principales socios comerciales. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Ya se están sintiendo los efectos de la guerra arancelaria en Estados Unidos? Los reportes que tenemos de la frontera con México es que los cruces de camiones con mercancías han sido disminuidos desde el anuncio del martes en el que entraron en vigor los aranceles para México. También en Canadá hay distintas medidas para limitar la disposición de algunos productos estadounidenses. Todavía aquí en el día a día del consumidor estadounidense, los efectos de los aranceles están todavía por sentirse, aunque en algunas concesionarias de automóviles ya el paso de los precios hacia un nivel más alto se ha evidenciado de acuerdo con reportes de medios estadounidenses, incluyendo las importaciones de vehículos de la empresa General Motors, que tiene plantas en los tres lados de la frontera, en Canadá, en México y Estados Unidos, y que ve justamente un peso directo de estos aranceles sobre sus productos. Aquí en Estados Unidos hay mucha expectativa tanto de los congresistas republicanos y obviamente también de la oposición demócrata, que acusan al presidente Trump de establecer estos aranceles en un momento en que la inflación sigue siendo el principal tema de preocupación. Se entiende que los aranceles van a provocar inflación en distintos productos, particularmente, por ejemplo, los vegetales importados desde México o la propia energía desde Canadá, y esto eventualmente tendrá un efecto. El presidente Trump dijo estar dispuesto a seguir adelante con su política porque él está convencido de que a través de los aranceles es la manera de hacer que la inversión de capital en manufacturas regrese a este país, y aseguró el propio presidente que el próximo 2 de abril la mayor parte de los países del mundo sentirán lo que son aranceles recíprocos, una política para contestar lo que él considera es el abuso en la política comercial contra Estados Unidos. Sí, de hecho en su discurso mencionó reiteradas veces a su antecesor Joe Biden, culpándolo por la inflación en el país, uno de los temas que más preocupa a Donald Trump. Pero José, me gustaría que cambiemos de tema porque ya no se puede hablar hoy en día del mandatario estadounidense sin mencionar a Elon Musk. Trump lo elogió en reiteradas ocasiones durante el discurso, y también al recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental que lidera Elon Musk. Según Trump, todos aprecian los esfuerzos de la nueva agencia, incluidos los demócratas. ¿Es eso así? Esa frase recibió inmediatamente abucheos por parte de la oposición demócrata, y fue una provocación del presidente Trump al mencionar estos esfuerzos de recorte y de reingeniería del gobierno estadounidense que están causando tanta polémica aquí ante el despido de miles de burócratas, incluyendo miles de veteranos que fungen como empleados públicos. Ayer Elon Musk, el multimillonario, el hombre más rico de Estados Unidos, presidente de la compañía Tesla, estuvo situado en la parte superior del Congreso, justamente muy cercano a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Él vistió un traje y una corbata azul. Tradicionalmente no va vestido de traje, y usa una gorra alusiva al movimiento MAGA de Trump de hacer a Estados Unidos grande. Y sin embargo, Elon Musk
se ha vuelto uno de los blancos más importantes de los demócratas, quienes lo acusan de ser el verdadero poder detrás del trono, que impulsa medidas radicales para imaginar lo que es el gobierno de Estados Unidos, en específico el caso de posibles recortes al gasto en programas sociales tan importantes como Medicaid, que es el programa de salud para personas de escasos recursos. Ellos ven que el señor Elon Musk pudiera estar apuntando sus baterías también a recortar tales programas. Una figura extremadamente polarizante. Antes de terminar, José, me gustaría hacerte una última pregunta relacionada precisamente a los demócratas, porque algunos habían anunciado desde un comienzo que no iban a presenciar el discurso, otros fueron abandonando la sala poco a poco, más allá de las reacciones a estos dichos y a los recortes de Elon Musk. ¿Qué se comentaba ya entre los demócratas del discurso de Trump? Quizá la nota más importante de este discurso anoche fue la aparición de la oposición. Esto luego de 6 semanas donde muchos se preguntaban dónde están los demócratas para contestar a un presidente que ha sido extremadamente activo y que ha pasado como una locomotora por encima del sistema político estadounidense. Ayer los demócratas, al menos visualmente, se hicieron presentes y se veía una molestia real por parte del presidente Trump al ver que la parte derecha de su costado no estaba aplaudiendo sus logros de estas 6 semanas. Ayer, por primera vez en la historia, un congresista fue expulsado de la Cámara luego de justamente interrumpir el discurso de Trump, protestando los potenciales recortes al programa Medicaid de salud para los más desfavorecidos. El congresista Al Green, afroamericano de Texas, con un bastón en mano, protestó asegurando que el presidente Trump no tenía ningún mandato para hacer esos recortes, y al mismo tiempo los demócratas empezaron a salirse después de protestas con carteles, pancartas e incluso camisetas que decían que no era un rey. Todo esto en alusión a la rapidez y decisión con la que el presidente Trump ha tomado algunas de las políticas de su mandato más polémicas. Y ayer el propio liderazgo de los demócratas había insistido que no debían, los había pedido que no hicieran interrupciones y no protestar, pero eso es algo que la mayor parte de los miembros que acudieron al Capitolio por parte del Partido Demócrata no tomó en serio, pues consideran por parte de su base que se necesita ser visible el descontento de buena parte de la población. Recordemos, solo 48% de los estadounidenses aprueban a Trump de acuerdo con las encuestas. Muy interesante lo que nos comenta José, pero claro, a pesar del descontento de los demócratas, para Trump fue un regreso triunfal, diría, un Congreso que lo sometió, recordemos, 2 veces a un juicio político, a un impeachment. Regresa 5 años después de su último discurso y 4 años después de que sus seguidores entrasen por la fuerza al Capitolio. Trump volvía esta vez a un Capitolio en que los republicanos tienen mayoría en las 2 cámaras y lo celebraban entre aplausos. José Díaz Briceños, desde Washington, que estuviste siguiendo el discurso para Deutsche Welle, muchísimas gracias por tu interesante análisis. Nos vemos. Gracias a ustedes.